Vamos a resolver el siguiente problema. Y dice, determine las tensiones producidas en cada barra si se aplica una carga P en el punto O directamente hacia abajo. Suponiendo que la barra central es de acero, con su módulo de elasticidad y área de sección transversal, y que las barras inclinadas están hechas de cobre. Ok, entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver este problema? Lo primero es trazar nuestros ejes X y Y o nuestros ejes coordenados. De aquí vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio o ecuaciones de estática. Para este caso podemos utilizar la suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas vamos a tener? La fuerza OB, la fuerza OC y la fuerza OD. Y todas estas se están oponiendo a la carga P directamente hacia abajo. Entonces así me queda mi primera condición de equilibrio, suma de fuerzas en Y. Ojo, esta fuerza OC ya está completamente en Y, así que no tenemos mayor problema. Pero tanto OB como OD las debemos descomponer. ¿Cómo se hace eso? Multiplicando por el coseno de su ángulo, en este caso coseno de alfa. Y nos queda una ecuación como esta. Además, esta fuerza P negativa la mandamos del otro lado positiva. Como este arreglo es simétrico, podemos concluir que la fuerza OB va a ser igual a la fuerza OD. Entonces vamos a tener lo siguiente, 2 veces la fuerza OB por el coseno de alfa más FOC y todo eso igual a P. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. ¿Eso qué significa? Cuando mi número de ecuaciones supera al número de, cuando mi número de incógnitas supera a mi número de ecuaciones, se dice que tenemos un problema estáticamente indeterminado. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Por dónde podemos pegarle a este problema? Lo primero sería tomar una de estas fuerzas como nuestra fuerza o reacción redundante. Es decir, primero vamos a tomar el equilibrio de dos elementos, en este caso, y tomar una de estas redundante. Pero, ojo, ¿podemos sacar más ecuaciones de equilibrio? Pues no podría ser suma de fuerzas en X, ya que pues llegamos a esta misma conclusión, que la fuerza OB es igual a la fuerza OD. Y la suma de momentos no, ya que este sistema se considera que trabaja puramente en tensión o puramente en compresión. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, pues algo de lo que no hemos hablado es de la deformación de este sistema. ¿Qué significa? Que tenemos que considerar dicha deformación para encontrar una ecuación adicional y poder darle solución al problema. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es tomar esta barra o esta fuerza que me producía la barra vertical como redundante. Así que no la vamos a considerar por el momento. Y después vamos a recordar la ecuación de la deformación en un elemento cargado axialmente. ¿Cuál era esa ecuación? La que me dice que delta es igual a la carga por la longitud entre el módulo de elasticidad multiplicado por el área. ¿Qué es lo que queremos determinar nosotros? Esta delta 1, ¿cuál sería? La que tenemos aquí, deformación en las barras inclinadas. ¿Cómo me queda? Como la fuerza que hay internamente en esta barra por la longitud L1, ojo, no es la misma esta longitud que esta longitud, entre el módulo de elasticidad y el área de sección transversal. Recordemos que las barras inclinadas están hechas de cobre, por eso el subíndice C. Y otra cosa, como esta estructura es simétrica, nuevamente podemos aplicar lo siguiente. La fuerza de cada barra se va a repartir entre 2 a la carga P. Pero para que esté directamente sobre este eje o sobre esta línea tendríamos que multiplicarla por el coseno de alfa, así como lo tenemos en esta ecuación. Algo similar va a pasar con la longitud de las barras inclinadas. Tendremos que son iguales a longitud L, pero dividida entre el coseno de alfa. Entonces, la deformación delta 1 me queda de la siguiente manera. La carga P por la longitud L dividido entre 2 veces módulo de elasticidad, área de sección transversal por el coseno cuadrado de alfa. Ok, entonces, ahora imaginemos cómo se vería nuestro sistema ya deformado por la fuerza o la carga P.
Aquí tenemos estas líneas punteadas que me representan esa forma final que tendría. Y aquí en este diagrama lo podemos explicar de una mejor manera. Cada una de las barras se va a deformar una cantidad delta 1 y delta 1. Pero de manera general, ¿qué va a pasar con esta estructura? Va a desplazarse completamente hacia abajo. Aquí estamos representando esa deformación con esta flecha en rojo, delta subíndice O. Y otra cosa importante de considerar es que estas deformaciones son muy pequeñas. Al hacer esa consideración importante, podemos construir entonces triángulos rectángulos. ¿Qué es lo que queremos calcular? Esta delta O. ¿Cómo lo hacemos? Delta O multiplicado por el coseno de alfa me daría delta 1, ¿cierto? Entonces delta O sería delta 1 entre el coseno de alfa. De esta manera. Delta subíndice O igual a delta 1 sobre el coseno de alfa. Y entonces únicamente sustituimos en nuestra ecuación de deformación. Recuerden que anteriormente teníamos un coseno cuadrado. Ese coseno cuadrado multiplicado por este coseno me da coseno al cubo. Ok. Ahora, la fuerza que nosotros consideramos redundante también va a producirle una deformación a estas barras inclinadas. Pero ojo, esta carga P iba hacia arriba. Entonces, para mantener el equilibrio, ¿qué es lo que hacemos? Un pequeño corte en nuestra barra FOC y me va a aparecer esta fuerza F1, la cual decimos que va hacia arriba. Entonces, pues el análisis es exactamente el mismo que el anterior. Tenemos aquí nuevamente F1 por L sobre 2 veces tanto el módulo de elasticidad como el área de ¿quién? De las barras de cobre multiplicado por el coseno al cubo de alfa. ¿Qué es lo único que cambió? Que ahora aquí tenemos F1. Ok, entonces ya tenemos las deformaciones que me producen la carga P y la fuerza F1 sobre las barras inclinadas. Pero entonces nosotros debemos considerar ya la deformación total de la estructura. ¿Y esto para qué? Para poder llegar a mi ecuación de compatibilidad. Ok, entonces de manera general, ¿cómo se va a estar desplazando la estructura? Del punto O al punto O1. Es decir, vamos a tomar que se está deformando la barra OC. Y nuevamente, como son elementos cargados axialmente, ¿qué me dice la ecuación? Delta es igual a P por L entre E por A. Entonces vamos a considerar la deformación de la barra OC. ¿Cómo me queda esa deformación? Sería la fuerza 1 por la longitud L, y como la barra central es de acero, entonces ya tenemos el módulo y el área del acero, muy diferente al módulo y el área del cobre. Entonces podemos tener nuestra ecuación de compatibilidad. ¿Y qué me dice? Esta deformación delta 1, ¿cuál era? Aquella que se producía por la carga P, y como estamos extendiendo o estamos alargando nuestras barras, se considera negativa. ¿Pero qué está haciendo esta fuerza F1 sobre las barras inclinadas? Las está contrayendo, las está haciendo más pequeñas. ¿Eso a qué se traduce? A un signo negativo. Entonces, estas dos deformaciones, ¿a qué tienen que ser igual? A mi deformación completa del sistema o completa de esta barra, que sería F1 por L entre el módulo y el área de la barra de acero. Entonces, únicamente sustituimos en esta ecuación y me queda algo como esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos determinar de aquí? Sería la fuerza F1. Bueno, pasamos acá y tenemos lo siguiente. Esta fuerza F1, ojo aquí, ¿en dónde está actuando? En la barra OC. ¿Qué significa? En lugar de tener F1, yo puedo sustituirla de una vez por la fuerza que se produce en OC. Luego, ¿qué podemos observar? Que la longitud L aparece en todos los términos de la ecuación, entonces podemos simplificarla, de tal manera que me queda esto. ¿Y qué es lo que queremos determinar? Pues esta fuerza FOC. ¿Qué es lo que haríamos? Toda esta fracción negativa la mandamos del lado derecho positiva, de tal manera que me queda esto. Del lado izquierdo poco va a estar cambiando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Hacer la suma de fracciones, de tal manera que me queda esto, P sobre 2, módulo de elasticidad y área del cobre por coseno al cubo de alfa,
es igual a todo esto. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a mandar del otro lado, es decir, este denominador de esta fracción pasa del lado izquierdo multiplicando, ¿cierto? Y tenemos algo como esto. Ojo aquí, en el denominador de esta fracción tenemos 2 veces módulo y área del cobre. Y aquí tenemos 2 veces módulo y área del cobre. Al pasarla multiplicando, pues tanto este 2 como los valores del cobre se van a cancelar o se van a simplificar. De tal manera que únicamente me queda la carga por el módulo y el área de la barra de acero. Todo esto igual a la fuerza OC por estos dos términos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues todo esto que está en paréntesis, como está multiplicando del lado derecho, pasa dividiendo del lado izquierdo, de tal manera que tenemos algo como esto. Y ya poco a poco vamos simplificando. De hecho, podríamos dejarlo así, indicado, y concluimos que la fuerza OC es igual a todo esto. Pero nos conviene seguir simplificando, ya que podríamos tener la siguiente expresión. Ok, vamos a ver. Tenemos módulo y área del acero. Módulo y área del acero. A mí lo que me conviene o lo que yo podría hacer es dividir tanto al numerador como al denominador entre esta cantidad. Módulo y área del acero. De tal manera que me queda lo siguiente. La fuerza FOC es igual a la carga P entre 1 más 2 veces el módulo y el área del cobre entre el módulo y área del acero por el coseno al cubo de alfa. Y esta ya sería mi ecuación o mi respuesta a la fuerza que hay en la barra completamente vertical o la barra de acero. ¿Y esto por qué me queda así? Porque tomamos en cuenta que son dos materiales distintos. Si en este caso todas las barras fueran de acero o todas las barras fueran de cobre, este término que tenemos aquí se me cancelaría. Pero bueno, eso ya se lo dejo a ustedes. ¿Qué nos hace falta? Las fuerzas que se producen en las barras inclinadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresamos a nuestra ecuación de la estática, la que nos dio la suma de fuerzas en Y, y tenemos que despejar a la fuerza OB. Entonces, me queda que FOB es igual a la carga P menos la fuerza OC dividido entre 2 veces el coseno de alfa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en esta ecuación sustituir la fuerza OC, es decir, todo esto, y volvemos a aplicar ese mismo truquito de andar dividiendo entre el módulo de elasticidad y área del acero. Y bueno, eso ya es bastante... es álgebra elemental, no es nada complicado. Para no hacer más largo este video, es una tarea que yo les dejo a ustedes, de tal manera que me queda que la fuerza OB va a ser igual a todo esto. La carga, por esta razón, por el coseno cuadrado de alfa. Y en el denominador, si nos damos cuenta, realmente no cambió. Nos queda 1 más 2 veces esta razón por el coseno cúbico de alfa. Pero recordemos que esta fuerza OB es igual a la fuerza OD. Y entonces, pues ya hemos resuelto nuestro problema. Tenemos la fuerza OC y la fuerza de las barras inclinadas. Así que bueno, de mi parte esto ha sido todo. Espero que el video se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.